Hola amigos y amigas, estamos en este podcast que ustedes ya conocen, Red Digital. Esta vez estaremos hablando un poquito de música y de la transformación postdigital que está tenido. Hoy estamos aquí con Sebastián Mosquera, Hola. estamos con Nicolás, Hola, buenas. estamos con Angie, Hola. con Juan Camilo Dice la gente pesada. y con Juan Pablo. Buenas. Entonces, hoy hablaremos un poco de The Aesthetics of Failure, una lectura pues que nos da un poco que pensar, ¿no? Sobre la música y los cambios que esta ha tenido. Pues, por ejemplo, a mí me gustaría empezar con un tema que me pareció interesante, y es que en esta lectura nos hablan de que pues todos tenemos un concepto de lo que es fallar, ¿no? Pues creo que a nadie le gusta fallar, pero en esta lectura nos hablan de cómo el fallo ha sido importante para la evolución digital de la música. Por ejemplo, una frase pues, que me parece interesante, que si bien a veces resulta horrible el fallo, otras veces resulta en un invento nuevo. Entonces, no sé Ajá, ustedes qué y piensan. bueno, también la lectura decía que gracias a Internet en los últimos años se ha creado un nuevo movimiento en la música digital, donde, como decías, pues la gran mayoría de los compositores han aprendido de sí mismos y de sus errores. Sí, pero al final del día nosotros vemos que todas estas herramientas tecnológicas son perfectas, pero precisamente lo que resalta la lectura es las imperfecciones que puedan tener, ya sea por el humano o por la misma máquina. Esto se puede aprovechar para descubrir nuevas técnicas, ya sean accidentalmente o simplemente inducidas. Entonces, esto está muy bien porque precisamente gracias a los fallos es que se puede dar la evolución, porque si También no, algo, simplemente no pasaría nada ahí. a mí algo que me parece interesante es que, como hablaba la lectura misma, quizás parte del uso de estos fallos, parte de la exploración que quizás no se daría en un entorno académico usual, como la lectura habla constantemente del hecho de que esta democratización prácticamente de la información y de la capacidad de hacer música y de que hay muchísimos músicos actualmente autóctonos, posiblemente ha permitido como una exploración que difiere de la teoría clásica. Entonces, como que no son personas limitadas por los parámetros de lo que quizás tradicionalmente sería considerado su arte, como la música, sino que les invita a ellos a explorar qué sonidos les parecen a ellos que representan sus conceptos desde sus cualidades como individuo o desde la exploración. Eso me parece también bacano. Y pues precisamente como vivimos en una era digital, pues esto se presta como una herramienta más a la hora de producir este tipo de piezas digitales, en donde pues ellos tienen toda esta base de datos, en donde pueden indagar referencias, pueden indagar sobre cómo producir estos sonidos que son imperfectos, y de esta manera pues encontrar como un estilo, y como al ser ellos autóctonos, pues de esta manera destacarse. Pero entonces creo que aún nos falta definir exactamente qué es fallo. Porque, por ejemplo, según lo que ustedes están diciendo, ellos están buscando un resultado final. Entonces, en ese caso, la música glitch, así sea basada como en los fallos técnicos de las herramientas digitales, no quiere decir de que es un suceso de fallo correctamente, como que no es realmente un fallo, porque las personas están buscando el fin de tener música fallada. Entonces, pues ahí, ¿qué sería fallo? ¿De qué estamos hablando? Sí, Pues, pero es que lo pues, que ellos buscan no es fallar ellos, sino provocar fallas en el sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacer que se distorsionen los sonidos en maneras en las que sus softwares de edición no se supone que lo hagan, como que se produzcan errores con los que ellos puedan explorar, que Ajá. digamos, que suene como cuando se traba un cassette. Obviamente, como que no es un fallo para ellos, porque ellos quieren ese sonido del fallo del cassette, pero digamos que en efecto, pues dentro de la pieza tecnológica que sea el reproductor del cassette, pues es un error que este se trabe. Entonces como que es más la exploración de ese tipo de fallos como dentro de lo que tradicionalmente serían la función de las cosas, lo que ellos pues exploran. sí, a la vez, yo pienso, complementando lo que dice Angie,
pues Sebas estaba preguntando por la definición del fallo, pero creo que de pronto estamos viendo esa definición muy de el éxito o fracaso, cuando pues hemos entendido a lo largo del tiempo que la música no es un proceso lineal ni que tiene verdaderos o falsos o éxitos o fracasos en general, porque siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar algo diferente, siempre va a haber gustos diferentes, entonces lo que podríamos catalogar un fallo, eh, para otros podría ser un nuevo tipo de música favorito, y con eso quiero correlacionar algo que sea la lectura, que es por ejemplo el techno, la música techno, era algo realmente impredecible, pues hace tan solo unos 30, 50, no sé, un par de años atrás, donde todavía no habíamos comenzado a utilizar las computadoras como método de mezcla, pues era algo que nunca se llegó a pensar, y menos, no solamente la música en sí, sino todo lo que sale detrás de la música, como por ejemplo DJs, nuevos desarrollos, nuevas tecnologías, que son cosas que, por decir, salen de un fallo, pero entonces eso nos lleva a pensar que nos lleva a volver a la pregunta que dice Sebas, que es realmente un fallo. Entonces aquí un fallo estaríamos hablando desde una nueva oportunidad para seguir innovando en la música. Ajá, y ha sido precisamente el supuesto fracaso que ha experimentado una tecnología digital que le ha posibilitado a compositores digitales incorporar esto en su música. Hay muchos tipos de, entre comillas, fallas de audio digital, que por ejemplo a veces produce un sonido feo, mientras que algunas veces puede producir, digamos, buenos tapices de sonido o tapices interesantes que se pueden incluir en diferentes obras musicales. Sí, y de hecho, pues actualmente ya se hacen que los fallos pues sean a propósito. Por ejemplo, pues es bastante común en los músicos tener pedales de distorsión, que pues eso es algo que nunca, pues supongo que el man que se inventó una guitarra hubiera querido que sucediera con lo que es la música melodiosa tradicional de las cuerdas. Como que hay una divergencia pues muy grande desde lo que fue la música clásica y lo que es como la música tradicionalmente bella, con lo que es a propósito de distorsionar las cosas para emular pues artísticamente sentimientos, estéticas, como que ha habido también una transformación dentro de la cultura de los músicos al punto de necesitar aparatos que emulan este tipo de fallos para crear estos sonidos que pues ahora sí son estéticos, que antes hubiese sonado como aberrantes, pues. Me gusta mucho lo que dice Angie, sobre todo rescato la parte de emular diferentes sentimientos, sensaciones, y esto tiene que ver mucho con lo que se habla después en la lectura de este movimiento llamado futurismo, y este liderado por Luigi Russolo, que desde 1913 fue inspirado por una orquesta que se basaba principalmente en emular sonidos de maquinaria, de carros, de todo tipo de fábricas, sonidos como del fondo, y ellos rescataban lo más bello de esto para crear nuevas piezas musicales, y esto viene siendo hace más de 100 años. Entonces aquí podemos ver claramente que estas emulaciones de sentimientos y sensaciones como que no tienen edad ni límites, me parece algo muy, 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 muy curioso. Pues imagínate, o sea, cómo podemos pasar de sonidos de fábrica, sonidos de fondo, a pasar como obras como Arca con su álbum Kick 1, en donde pues precisamente utiliza todo este tipo de herramientas para generar distintos sonidos ácidos, distópicos, que precisamente suenan armoniosos al ponerlos juntos. Y es curioso ver esta evolución porque podemos dar un ejemplo claro de lo que podemos decir que es un fallo o un error, y cómo se puede transformar en toda una obra, en una discografía. Sí, sí, definitivamente. Eso que dice Lacho es muy interesante. Y también es interesante cómo no solamente los músicos directamente, sino otras industrias que se mueven alrededor de esto han evolucionado para que cada vez más personas puedan ser los que creen este tipo de ritmos. Por ejemplo, hoy en día nos encontramos en una era donde los requerimientos técnicos para ser un músico, si bien puede ser un poco más abrumante en el sentido de que hay muchos distintos softwares con los cuales se pueden hacer estas modificaciones de música nuevas, también a su vez hay mucha información para que las nuevas personas interesadas en crear nueva música
por decir de alguna manera, basada en el fallo o con nuevas intenciones, pues puede hacerlo sin ningún tipo de costo y puede hacerlo de una manera libre. Ajá, y pues los computadores y ellos se han convertido en principales métodos para crear y ejecutar música electrónica, mientras que yo pienso que Internet se ha convertido en un medio lógico de su distribución. Y pues los compositores de música glitch han adquirido conocimientos técnicos a través del autoaprendizaje. Ahí venimos hablando también de los fallos. Ahí es que llega también el autoaprendizaje, donde son incontables horas descifrando manuales de software y sondeando grupos de noticias de Internet en busca de información necesaria. Sí, eso me parece muy bien, me parece muy bien. Y yo creo que hemos hecho un buen resumen de lo que sería este tema de Series of Failure. Pues creo que he sintetizado bastante bien la información de manera en que es claro para nuestros oyentes cómo estas transformaciones de la música a través de la tecnología aparecen. Bueno, pues después de un pequeño corte hemos vuelto para hablar de otro tema muy interesante, el cual vamos a estar tratando aquí el día de hoy, y son las artes electrónicas en Argentina, una investigación realizada en el mismo país, donde pues creo que rescatar varias cosas, no solamente desde la tecnología, sino desde el punto de vista humano, en cómo él mismo se expresa y busca cada vez la manera más novedosa de llevar el arte a los ojos de los otros. Entonces, a mí me gustaría comenzar con una frase que leí donde nos habla no solamente, no todavía entrando al tema de la tecnología, sino nos habla más alrededor de la cultura. Entonces dice que el creciente proceso de sociologización y antropologización del arte promovido por el multiculturalismo apuntó a incluir y considerar las periferias marginadas. Sin embargo, uno de los efectos directos de esta transformación fue la abolición de sus respectivas diferencias. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? En principio nos está hablando de cómo el arte de Occidente, es decir, el arte europeo, llegó a nuestras tierras para quedarse y a su vez, si bien fue algo que todos aceptamos por la concepción de lo correcto, esto de cierta manera abolió con nuestras respectivas diferencias en cada uno de nuestros pueblos latinoamericanos. Entonces yo quisiera saber ustedes qué opinan de eso. Me parece a mí interesante algo que explora el texto con respecto a la construcción de identidad en Argentina, que es que a lo largo del texto se habla de que hay países que centraron la construcción de su identidad en apreciar, digamos, la historia y factores culturales propios de ellos. Y, por ejemplo, la formulación del mural mexicano que ellos hablaban, que es la reinterpretación de, digamos, pinturas clásicas, pero fuera del ojo europeo, como que tomó un lugar crucial para ellos, mientras que, digamos, que Argentina pues tiene casi que un borrón y cuenta nueva en su historia, no producto de las generaciones actuales, sino de las del pasado, que decidieron prácticamente reescribirse y obviar su pasado. Entonces, como que esta construcción de nuevas como corrientes artísticas, de encontrar representaciones de sí mismos, como que ha sido una búsqueda válida y como ellos lo describen, como quizás parte de un eslabón perdido para encontrar una identidad de ellos pues como artistas. Entonces, esta exploración de este tipo de tecnologías, de nuevo la interpretación del fallo, de una nueva exploración del arte que quizás no está tan explorada en otros lugares, como que me parece muy interesante el rol que ha tenido dentro de la construcción de decir, sí, esto es arte argentino, incluso siendo una faceta del arte que digamos que puede ser universal, que puede estar dentro de un mundo muy globalizado, pero que voces argentinas encuentran cómo hacerlo desde su localidad y hacer que se sienta como propio. Eso me parece muy bacano. Me parece como una reinterpretación de un fenómeno que ocurre mundialmente, pues como lo hablábamos antes de, digamos, ese fenómeno en la música que está como con cualquier músico, pero decir como no, digamos que hay unos fenómenos específicos que están en Argentina y que suceden con este tipo de exploraciones, y no solo en Argentina, sino pues en Latinoamérica. Y eso me parece pues muy bacano. Sí, y pues comprendiendo lo que dices, precisamente fue el universalismo constructivo, vanguardia antropofágica y muralismo mexicano
que procuraron tener un lenguaje artístico propio y así colaborar con la construcción identitaria de sus países, pero pues sin excluir el pasado local previo a la conquista. Yo considero que la herida colonial hizo un papel muy importante pues a la hora de darnos una identidad a nosotros como latinoamericanos, especialmente en Argentina, pues como lo dijo Angie, que en este país hicieron un borrón y cuenta nueva como de su historia. Y pues esto es gracias a lo que estoy diciendo, a la herida colonial. Y pues siento que ellos tienen muy arraigado como este sentimentalismo europeo y creería yo que de esta manera pues ellos exploran la música desde ese punto de vista, como desde este punto de vista europeo en el cual pues nos suena como muy diferente a lo que se genera en esa parte del mundo y tienen ciertas combinaciones como latinoamericanas, como la electrocumbia, por ejemplo. Sin embargo, sigue siendo un poco como en su mundo, como lo que decía eh, Juan Pablo, que era como dentro de este país, qué tipo de movimientos se pueden dar con base a la música que ya hay y la música que ellos ya han tenido desde siempre. Bueno, pues ustedes ya que han hablado tanto de la música y en general todas estas piezas creativas, algo muy importante a tener en cuenta es el contexto en donde se está dando esto. Tanto en Argentina como en otros países de América Latina, pues no es un secreto que el acceso a las tecnologías pues no es el mejor, no tiene mucha cobertura y bajo esta premisa pues se desarrolla una nueva estrategia que se llama Low Tech. Esta estrategia prácticamente es creada ya que los artistas están optando en usar componentes y simplemente herramientas que sean de fácil acceso, ya que esto es de bajo costo. Que sea de fácil acceso no quiere decir que sea inservible, simplemente pueden ser tecnologías un poco viejas, pero todavía muy funcionales. Y esto le ha dado una nueva oportunidad a muchísimos artistas para expresarse, ya que si bien lo recalca el texto, no es tanto el mensaje que se quiere dar por parte del artista, sino el cómo lo hace. Entonces, pues, esto es algo muy importante a destacar, ya que es una estética e ideología única. Sí, o sea, a mí me parece muy interesante también rescatando algo del texto anterior que decía como que ya el arte no era solamente el medio, sino también la tecnología usada. Me parece chévere esa instrumentalización de utilizar lo poco que se tiene. Como decía una de las artistas que el texto pues la quoteaba, era que ella se sentía orgullosamente tercermundista. Entonces, como que explorar también como un recurso artístico y un recurso de un contexto, un sentimiento, de una historia, el hecho de no tener acceso a la gran cantidad de recursos tecnológicos que otros sí, o el hecho de estar en un lugar donde los pulgueros tienen como un gran foco social, explorar como estos computadores antiguos, sus fallas, qué se podía hacer con ellos, que ahora no porque los nuestros están más optimizados, ha sido como una gran herramienta que hace parte no solamente del medio, sino también del mensaje. Sí, como que ya no es solamente lo que se genera, el resultado final, sino también con qué se hizo. Eso me parece muy chévere. Ajá, y según lo que dices, en ese sentido, el texto habla de Andrea Juntia y Néstor García, que ampliaron el concepto de extranjería, preguntándose por la condición de ser extranjero en la cultura. Como entre los nuevos significados que los autores evocan, se encuentra como la definición de extranjero como aquel que ha quedado excluido de las nuevas tecnologías. Y frente a esas circunstancias, algunos artistas del país han decidido adoptar nuestra estética low-tech. Hablando de nuevas tecnologías, quería hacer un poquito de dicotomía, porque pues en el texto no habla de high-tech versus low-tech, pero podemos inferir que es high-tech entonces. Podría decir de que high-tech entonces, al contrario de que el low-tech le permite al artista tener un poco más de comando frente al proceso artístico, high-tech ya sería como entrar dentro de la globalización en sí del arte. Entonces, diría yo de que el low-tech es la verdadera forma de hacer arte tecnológico, debido a que pues el hecho de tener que decir algo quiere decir de que pues
quieres hacer un standout y decir algo fuera de lo común. Y pues lo común en este momento es el high-tech, lo que es globalizado, centrado en los centros primermundistas, como decían. Entonces, diría yo de que el low-tech verdaderamente es como la mejor forma de expresión, especialmente para Latinoamérica, porque pues, Latinoamérica, aunque ha cortado un poco sus cuerdas frente al mundo europeo y americano, aún así tiene poco de dependencia y ese puede ser como un poquito el grito de libertad que pueden tener los latinos frente a la industrialización. Pues no se puede tener tecnología ni siquiera en primer lugar sin la industrialización, sí, pero al menos que sea local. Sí, tienes mucha razón, Sebas, y algo con lo que yo quiero complementar lo que dices es que también este empleo de la baja tecnología por parte de nosotros los latinoamericanos constituye no solamente en las obras como una estrategia de, digamos, de ahorrar dinero, sino también como una estrategia intencional que nos ayuda a referirnos al entorno en el cual los artistas pues residen y producen, porque no se trata de buscar estas técnicas de low-tech o high-tech solamente como resignación frente a la imposibilidad de no poder obtener los recursos, sino como una respuesta original, crítica y consciente. Y yo creo que Sí. ya prácticamente finalizando, podemos empezar a hablar un poco de dónde convergen estos dos textos, ¿no? Y hablar de que, digamos que dentro del arte hay una diferencia, pues, por ejemplo, dentro de lo que nosotros estamos explorando como diseñadores y lo que exploran los artistas. Y dentro del movimiento artístico, ya sea dentro de la música y dentro del arte, muchas cosas tienen un significado propio u otorgado, y dentro de esto, pues muchas veces está la transformación que creo que hemos vivido como humanidad, de estos saltos temporales que, por ejemplo, se describían en el texto de la exploración del arte eh, digital, eh, y es la transformación constante que tiene el hombre y cómo seguimos explorando, digamos que los fallos que ha tenido el hombre creando máquinas y las fallas que tienen las máquinas en sí mismas, como una parte de nuestro desarrollo artístico, de lo que se puede crear y del mensaje que puede tener. Entonces, me parece como algo bastante bacano, eh, poder comprender que estos dos textos nos dan cabida a una exploración del arte y de la tecnología que está muy entrelazada entre sí, en la cual como que una no es un instrumento para el otro, sino que es como su significado mismo. Eso me parece muy chévere. No Yo sé. también, yo también concuerdo mucho en eso, Angie, y otra cosa que de pronto se nos escapa desde la vista, porque pues ahorita estamos hablando estamos hablando del arte, pero también tenemos que hablar de otras implicaciones que esto trae. Por ejemplo, creo que una reflexión, digamos, que nos puede quedar frente a las dos lecturas es que, y sobre todo en cuanto a Argentina, es que a veces encontramos con que eh, los, eh, los países en sí son capaces de desarrollar nuevas tecnologías, pero a su vez estas se ven limitadas o sea, no solo por la inversión, sino también de la capacidad de la gestión política y diplomática, porque un hecho que nos podemos encontrar es, por ejemplo, que un hecho con el que podemos contrastar las dos lecturas es, por ejemplo, en el tema de la música fue una globalización tremendamente rápida, o sea, fue algo que se globalizó de una manera casi instantánea, eh, porque para esta siempre hubo una disposición por parte de la gestión diplomática, pero en cambio, por ejemplo, el low-tech de que hablamos en Argentina no cuenta con esto, porque si bien Argentina tiene la capacidad de fabricar satélites, por ejemplo, debe poner millones de dólares para ponerlo en órbita, lo cual no es rentable, y no importa cuánta capital se invierta ni la capacidad de los científicos, si no hay realmente una disposición de hacer crecer estos mecanismos para los cuales se pueden hacer más arte. Bueno, Andrés, hablando de Argentina y cómo este ha tenido un buen dinero para invertir en otras cosas, alejándonos un poco de la música, podemos llegar a Mariano Sardón. Es un artista argentino también, y esta persona llega a una representación artística muy interesante. Esta persona coge dos cubos de cristal llenos de arena y la persona que interactúe con este pues va a meter sus manos moviéndolas
la arena, y estos movimientos precisamente van a ser capturados por una cámara, va a interpretar los movimientos y asimismo estos movimientos van a ir asociados a unos hipervínculos del artista y autor Jorge Luis Borges, y esos textos van a ser proyectados en la arena. Entonces eso crea una experiencia pedagógica pues súper enriquecedora que al final del día pues va a ayudar en la formación de muchas personas de una manera un poco gamificada. Y por otro lado, Joaquín Fargas es otro artista que crea un girasol metálico con un diámetro de 6 metros de ancho, y esos pétalos están compuestos de paneles solares que en el día se abren y van siguiendo la trayectoria del sol hasta que ya se oculta, y en las noches este girasol cerrado va a iluminarse y al mismo tiempo va a medir niveles de contaminación, va a medir los rayos ultravioleta y todo lo que tenga que ver en el aire. Entonces se puede ver que así no se tengan los recursos necesarios, entre comillas, lo importante es que se crean nuevas formas de llegar a soluciones y a expresarse. Entonces, es algo muy, muy, muy valioso para rescatar. Sí, pues aparentemente la carencia tecnológica que en un pasado constituyó un problema significativo, hoy en día ya no representa un impedimento clave. Sería básicamente un obstáculo que, aunque dificulta un proceso creativo, podría ser en parte superado mediante la obtención de recursos económicos necesarios. Pero Sí, pues, sin embargo, sería ingenuo como relegar la solución del problema a cuestión financiera, descuidando el carácter desempeñado por aspectos de gestión y pues infraestructura. bueno, pues aquí como nuestro compañero Juan Pablo nos dice, esto es algo que se ha ido impulsando con los años y, por ejemplo, en Buenos Aires ya se está reconociendo estas iniciativas por parte, por ejemplo, del Museo de Arte Moderno en Buenos Aires. Ya se están dando premios frente a las Ajá. artes y nuevas tecnologías. Entonces es algo que va a fomentar constantemente sí, las nuevas ideas que lleguen por este lado. Y por otro lado, en Brasil también se están logrando políticas significativas para fomentar el uso de proyectos y toda esta parte artística y tecnológica, hasta la creación de diversos museos, centros culturales, exposiciones, festivales y hasta programas universitarios. Entonces, pues, al final, esto ya empieza a crecer en Latinoamérica, ya es un hecho y no se queda como solo en el papel, entonces es algo muy positivo para nosotros. Sí, Camilo, tenés razón en lo que dices. Creo que esa es una buena conclusión para cerrar el capítulo de hoy. Les agradezco mucho por estar aquí en este podcast, en esta noche de la ciudad de Cali. Entonces, con esto cerramos. Espero que les gusten y sintonícenos en la próxima ocasión. Chao. Gracias. Chao.